Quiero referirme brevemente a la historia de esta enfermedad tan emblemática, porque hay antecedentes en casi todas las civilizaciones de diferentes formas de presentación de esta enfermedad, de presentaciones pulmonares, de presentaciones ganglionares. Inclusive tiene diferentes nombres y hay antecedentes en la antigua Europa, en el Nuevo Mundo, en América, en Asia, China, etc. Y como decíamos, tiene diferentes nombres. Los antiguos griegos le llamaban tisis, de ahí a que viene por ahí el concepto de estás tísico o flaco tísico, que tiene que ver con uno de los aspectos de la enfermedad, que es el gran adelgazamiento que produce, ¿no? Fiebre y adelgazamiento. Las diferentes formas se van, hay relatos, hay escrituras a través de toda la historia, y al final de la Edad Media, al principio de la Edad Moderna, cuando empiezan la escritura, toma su gran magnitud y empiezan las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que siguen hasta nuestros días, es cuando los diferentes autores la describen de muchas diferentes maneras. Así hay óperas que tienen a pacientes tuberculosos como la Traviata o la Bohème, en la cual el protagonista principal está aquejado de esta enfermedad. Hay pinturas, son muy famosas las pinturas de Botticelli, que tienen que ver con la mujer delgada, pálida, que eso denota, o sea, explica el cuadro de la tuberculosis, y que eso hace a la mujer, a la hermosura de la mujer del romanticismo. Hay libros, innumerable cantidad de libros que se han referido a esto, tanto diferentes tipos de guiones, de aventureros, de personas comunes, de personas que fallecen. Inclusive hay muchos personajes famosos como Chopin, como Molière, como Chekhov, que han muerto y han fallecido de tuberculosis. Inclusive Molière, el gran escritor de obras teatrales, muere interpretando una obra de un tuberculoso y se muere en un acceso de tos, catarro y hemóptisis, que es la expectoración sanguinolenta. Nuestros abuelos recuerdan siempre algún amigo, algún familiar fallecido de tuberculosis, y le tienen un terror reverencial a esta enfermedad. Uno habla de tuberculosis y es como hablar de la lepra también, que es otra enfermedad que tiene connotaciones bíblicas. Sin embargo, en la historia y en los avances científicos que han ocurrido, un hecho muy importante ocurre en 1882, es decir, fines del siglo XIX, en la cual un médico prusiano en esa época, que es la zona de Alemania, Koch describe el bacilo de Koch, y ahí eso da un vuelco fundamental. Y además trabajan en esa época sobre los postulados de las enfermedades infecciosas, en la cual una persona enferma se aísla el posible causal y se inocula en un animal sano, y en ese animal sano se reproduce la enfermedad como en el adulto, y administrados los criterios de los elementos de curación, se produce la curación o desaparición de la enfermedad, es decir, los postulados de las enfermedades infecciosas. Y hay innumerable cantidad de avances en la forma diagnóstica y de tratamiento, siendo muy importante cuando después del descubrimiento del bacilo, la posibilidad de tratarlo, y en 1944, final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos con el descubrimiento y crecimiento de la penicilina, que fue tan importante para curar las infecciones por heridas en esa época, aparece un antibiótico, la streptomicina, que se aplica en la curación de esta enfermedad con buen criterio. Y mucho mayor éxito, poquitos años después, en 1952, el otro gran antibiótico de la tuberculosis, que es la isoniazida, que provocaba una curación total. Esas dos cosas provocaron la llegada de la nueva era de la tuberculosis, en la cual era una enfermedad infecciosa y tenía curación total. Eso hizo presumir a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud de que se podía erradicarla, como la viruela, por ejemplo, o la poliomielitis, y bueno, fueron disminuyendo el número de casos hasta 1980. El problema es que es una enfermedad que está muy asociada a la pobreza, es una enfermedad que está asociada
al hacinamiento. Entonces hay muchos países en vías de desarrollo o muy pobres, sobre todo en la zona de África, que no se podía lograr la erradicación definitiva. Entonces, a partir en los últimos años se busca la erradicación total, pero aparecen dos elementos que han hecho retroceder todo esto que se estaba creyendo, y que son la aparición del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la cual el principal daño se provoca en el sistema de defensa del ser humano, y al no tener defensas hace de que aparezcan infecciones, como en este caso la tuberculosis, y ha habido por esa causa un rebrote de tuberculosis, es decir, la asociación SIDA-tuberculosis. Y el otro elemento, que como el tratamiento antibiótico llevaba muchos meses y había que seguir administrando la droga, el abandono de esto ha hecho de que aparezcan grupos de bacterias que provocan la tuberculosis resistentes a los antibióticos comunes. Esta multiresistencia, que también se está dando en muchas infecciones de muchas otras cosas, ha afectado tremendamente la evolución favorable y positiva que tenía la tuberculosis, y hoy día estamos ante un rebrote de la tuberculosis en todo el mundo, lo que está obligando a un replanteo de las estrategias para el tratamiento de esta enfermedad.